Sí, sean bienvenidos una vez más a este tu canal Tuto Virtual. Bienvenidos a todos los tutos suscriptores que nos siguen día tras día. Recuerden que hemos estado al margen de las preguntas que han hecho y por eso traemos nuevo contenido con respuesta a todas esas preguntas que hacen todos nuestros suscriptores. Si tú no eres uno de ellos, considéralo y vaya al botón rojo que está ahí, un viejo botón rojo que se encuentra ahí abajo y apachúrralo hasta que se rompa. En el video de hoy vamos a presentar lo que es la continuación de un video que ya hicimos, que era ¿qué necesitas para armar tu sonido autoamplificado? En ese video yo le prometí de que haría un video de qué necesitabas para armar un sonido no autoamplificado. Por lo tanto, si no viste ese video, te voy a dejar una tarjetita ahí arriba para que tú llegues y lo veas. Si es de tu interés, dale like y compártelo con aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. ¿Qué necesito para armar un equipo de sonido no autoamplificado? Vamos al mambo. Equipos que necesitas. Una mixer o consola. Puede ser análoga o digital. De ahí el gusto que tengas. Vas a necesitar un procesador o driver rack. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque quiero que usted tenga un sonido que suene como es. Y que si yo se lo recomiendo, pues usted quede encantado con el sonido que va a salir. Recuerda que también la marca y la calidad de los componentes son muy importantes. Vas a necesitar como mínimo 3 powers, 3 poderes o 3 amplificadores, como le llamen en tu país. También vas a necesitar 2 bocinas de media no amplificada, como mínimo 2 bocinas de media. Esas son para las bocinas principales. También vas a necesitar 2 subwoofers no amplificados. Eso también para las torres principales. Y como no, que no se pueden quedar como mínimo 2 monitores no amplificados. Recuerden que este sonido por completo es un sonido no autoamplificado. Accesorios a usar: 6 cables de bocinas o speakers con conectores Speakon. Recomiendo este tipo de conectores porque dan más seguridad o brindan más seguridad a la hora de usted instalar sus bocinas. También 6 cables para micrófono, pero no lo van a utilizar para micrófono. Simplemente les digo para que hay personas que tienen problemas para identificar un cable balanceado o no balanceado. Entonces, por eso se lo digo así. Si es que son cables para transportar señales balanceadas con conectores XLR o de micrófono, hembras y macho. También vas a necesitar un ecualizador gráfico si no vas a usar un procesador o un driver rack. Y también, en caso de no utilizar un driver rack, vas a necesitar un crossover análogo. Recuerda que ya estamos en TikTok, Instagram y Facebook como Tuto Sonido, de modo que síguenos para que puedas también recibir información por esas vías de lo que enseñamos en este canal. Ahí compartimos muchos tips para que tú lo apliques en tu sonido, sea análogo o digital. Instalación. En la instalación vamos a tomar la consola y en el canal izquierdo vamos a tomar también el driver rack. Y vamos a hacer una conexión desde la entrada izquierda de la consola hasta una de las entradas o entrada izquierda del driver rack. De igual lo haremos con el lado derecho y ahí ya estaremos introduciendo la señal que sale desde la consola hasta el driver rack. El driver rack o procesador de sonido. La marca la elige usted. Tomaremos el primer amplificador. Aquí hay un solo amplificador. Lo que pasa es que está de espalda y está de frente. Ese amplificador lo tomamos y lo conectamos a la primera salida del driver rack y en la primera entrada del amplificador.
Si usted no sabe identificar la entrada o la salida de un amplificador o de un driver rack o de una consola, es porque no ha visto mi video en el cual les enseño a identificar todo eso. Ese video se llama Términos que todo sonidista debe conocer. Búscalo ahí, o si no te dejo la tarjetita ahí o te lo dejo en la descripción abajo, de modo que no te pierdas eso. De igual forma, vamos a poner la segunda señal del driver rack. Vamos a sacar la señal hacia la segunda entrada de nuestro amplificador o nuestro primer amplificador. Ese primer amplificador lo vamos a utilizar para las bocinas de media. Recuerde, cada amplificador es para dos bocinas en este caso. Por lo tanto, desde la salida número 1 vamos a entrar en lo que es la primera bocina, la señal, y de igual forma con la segunda salida desde el amplificador la vamos a llevar hacia la otra bocina o speaker. Sacamos el segundo amplificador y le introducimos la señal desde ya aquí la tercera salida del driver rack. Y de igual forma hacemos con la cuarta salida. Recuerden que el primer amplificador está llevando las señales de media, por eso hay que configurar en el driver rack esas primeras dos salidas como salidas de media. Hay gente que lo hace al contrario, que hacen primero las de bajo, pero esas salidas se pueden configurar como usted desee. Entonces este segundo power o amplificador lo vamos a utilizar para lo que son nuestras bocinas o subwoofer, bocinas de bajo o subwoofer. Y ya habiendo introducido la señal desde el driver rack hacia el segundo amplificador, tomamos esa señal y la llevamos hacia la primera bocina o subwoofer y de igual forma hacia la segunda bocina o subwoofer. Tomamos el tercer amplificador y último, recuerden que le dije que como mínimo 3 amplificadores, y vamos a hacer lo que es nuestro monitoreo. El monitoreo lo haremos de la manera siguiente. Desde la salida de monitor número 1 mandamos la señal hacia el amplificador y del amplificador la llevamos hacia los monitores. Si la consola tiene una sola salida de monitor, pues tendrás que puentear los monitores. Si no, y por el contrario, tiene dos salidas de monitores, pues mejor todavía. Así aprovechas las dos entradas que tiene el power o amplificador y pones los monitores de manera independiente. Sería lo mejor y lo más correcto. Por eso traten siempre de tener una consola que como mínimo tengan dos salidas de monitores, no menos de ahí. En el caso de que no uses procesador de sonido y lo que vayas a utilizar sea ecualizador y un crossover, entonces la conexión sería la siguiente. Conectas la consola, las salidas de la consola hacia las entradas del ecualizador y de igual forma la de la salida del ecualizador a las dos entradas principales del crossover análogo. Luego tomamos nuestro primer amplificador y sacamos señal desde las salidas de media del crossover, que es así, ya vienen predeterminadas. Por lo tanto, como usted vio mi video ya de términos que todo sonidista debe saber, pues ya saben cuáles son las salidas y cuáles son las entradas. Entonces, en este caso, las salidas de este amplificador ya llevará la señal hacia las dos bocinas principales de media. De igual forma, tomarás el segundo amplificador y sacará la señal directamente desde el crossover, desde las salidas que ya están señalizadas con la señal de bajo o sub, y tomarás tus bocinas o subwoofer, conectarás las salidas de los powers de bajo hacia las bocinas de bajo y tomaremos nuestro tercer amplificador, el cual no traerá la señal de monitoreo, la cual será de la misma forma
como ya le explicamos unos minutos atrás. Punto importante, la calidad de los componentes influyen en la calidad del sonido que usted está buscando. Por lo tanto, compre productos que sean de buena calidad y que ya sean probados y garantizados para que invierta bien su dinero. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que ustedes ya se haya suscrito, haya dado like y haya compartido. Recuerda que nos vemos en los próximos videos. Déjame tu comentario ahí en la descripción. Y del país que tú me estás mirando o que tú estás siguiéndome, por favor pones tu nombre aquí o tu país, el nombre de tu país, para que en el próximo video yo pueda saludarte y agradecerte también públicamente por apoyar nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.